Segundo momento del programa del recorte. Seguimos acá, estamos saliendo por Radio Líder 97.7, estamos saliendo también por YouTube, por el canal El Recorte Luján y por redes sociales donde vamos a estar subiendo las redes sociales del programa El Recorte, esta cooperativa de comunicación El Recorte, donde vamos a estar subiendo el material generado en cada programa y algunas notas, informes, opiniones que vamos a ir subiendo en la página elrecorteweb.com.ar. Queríamos abordar, escuchamos recién a los redonditos de Ricota haciendo todo un palo. De este programa nos declaramos ricoteros, maradonianos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más en cada oportunidad volver a decirlo. Y habíamos adelantado antes que queríamos nosotros también aportar desde nuestro espacio al debate que está atravesando también el día a día de las familias en todo el país, en nuestra comunidad de Luján, que es sobre la presencialidad, sobre las escuelas y la situación de los chicos y las chicas, que, bueno, está el debate ahí, si la presencialidad está bien, en qué medidas, en qué condiciones, qué perspectivas tiene. Sí, que implica la presencialidad, ¿no? Porque se armó todo como una palabra clave en donde se entornizan las discusiones, ¿no? Y bueno, hay que pensarlo un poquito más en profundidad y en clave de derechos, ¿no? Complejizar, como dicen los que saben, no es mi caso, complejizar los niveles de análisis. Para eso pedimos, desde el recorte solicitamos a dos personas, a dos referentes que están vinculados a la vida en la comunidad en especial, pero que a partir de sus profesiones, sus oficios, sus trabajos, también pueden dar una perspectiva de esta situación en la comunidad educativa, y que además el criterio un poco era que puedan dar cuenta de la realidad en Luján, desde Luján, que es el lugar donde viven Fernanda Estrático, psicoanalista de acá de Luján, residente acá de Luján, y Marcelo Arias. A ellos dos, con ellos dos estuvimos dialogando, le solicitamos que nos den una opinión, una perspectiva, en primer lugar con Fernanda sobre la presencialidad, el debate, presencialidad sí, presencialidad no, una opinión, los efectos de la presencialidad, y las formas que entiende se deben adoptar, las medidas que se deben adoptar para frenar la propagación del virus. Sí, acá es interesante la voz también de un psicoanalista, porque de alguna manera mucho en torno a la suspensión de la presencialidad empezó a correr por el lado de decir, bueno, el chico que se queda en la casa y que no tiene la oportunidad de ir a la escuela va a tener daños psicológicos, ¿no? Se empezó a jugar también como una apuesta por ese lado que, bueno, creo que un poco se desactiva cuando se piensa, bueno, ¿por qué quedarse en la casa para un niño es tener daños psicológicos, ¿no? Está hablando como bastante mal de esos padres que dicen, si se le suspende la escuela va a tener daños psicológicos, ¿no? Sí, aunque sabemos difícil afrontar el día, digamos, para quienes trabajan o que tienen muchas ocupaciones, y ya la acumulación de días da una sensación de agotamiento, pero como dice Fernanda en el audio que gentilmente nos envió, la solicitud nuestra, pedido nuestro, primero es lo primero, como se dice en todo lado, como se dice en el barrio, lo primero es lo primero, y es más importante la salud y la vida, que es como primera condición antes de que una persona se agote, primero tiene que, condición esencial, que esto seguir respirando, que esto no se desborde, que esto no podamos contenerlo, y para eso el debate de la presencialidad ha sido una herramienta de un sector político, de Juntos por el Cambio, que está utilizando, está judicializando, bueno, está ahí el tema de la justicia, no lo vamos a abarcar ahora porque se nos haría muy extenso, pero que está utilizando el tema de la presencialidad y el agotamiento que hay en las familias, en las casas por la situación de pandemia, más crisis económica, más crisis de esto, bueno, están utilizándolo para sacar un beneficio, para debilitar, desgastar al gobierno, afectar su imagen, pegarle
de cara a un año electoral. Hay estrategias que también se utilizan para acomodar las internas que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional, a nivel local. Y sobre esa especulación, sobre ese juego peligroso que está haciendo Juntos por el Cambio con el tema de la presencialidad, dialogamos con ese eje, con Marcelo Arias. Vamos a estar escuchándolo también entonces en breve. Sí, esto viene como de otro lado porque Marcelo y el movimiento del que participa, el movimiento de participación popular, lanzaron un comunicado refiriéndose a lo que vos antes anticipabas. Repudiando el recurso de amparo que presentaron sector de Junto por el Cambio, referenciado en Rita Salaberry, quien ilustra apellido de la derecha de Luján, Salaberry, ¿no? Por aquel interventor de cada dictadura de Luján, de la mano de la Unión Vecinal. Ella, Rita Salaberry, secretaria de gobierno en el último tramo de Luciani, referente entonces, abiertamente hay que decirlo, ellos no se hacen cargo, pero es de esa manera, de un partido de la derecha, que ahora funge de preocupación, de preocupado por la educación, ¿no? Por la educación y por la salud y por, bueno, algo que ya sabemos que son dos áreas que han recortado, ajustado durante su gobierno, ajustaron a toda la población argentina, pero esas dos áreas fueron centrales. Por ahí va parte del comunicado justamente es no solamente a defender por qué hay que realmente debatir en términos serios la cuestión de la presencialidad supeditada a la cuestión epidemiológica, pero también a recordar quiénes son los que están hablando y qué rol han jugado con respecto a la educación en los últimos años, cuando fue gobierno nacional y provincial en los últimos 4, y acá en Luján 8 años de Juntos por el Cambio, Cambiemos, ¿no? Como ¿qué coalición nombre de tuvo en el gobierno. 2011? Ya no me acuerdo qué nombre tuvo acá. Juntos por el Cambio. ¿Cambiemos? Frente claro, Cambiemos. Claro. Bien. Como coalición de gobierno han dejado bastantes cositas, ¿no? Vamos a repasar entonces un párrafo de este repudio al recurso de amparo. Primero, vamos ahora entonces a escuchar el audio de Fernanda. Dale. Buenas tardes, soy Fernanda Estrático, psicoanalista, vivo en Luján, soy mamá de un niño que concurre a la escuela primaria de un privado acá en Luján y sinceramente me gustaría intercambiar algunas opiniones o ideas respecto a la presencialidad, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué nos pasa como sociedad frente a esto? Nos encontramos frente a una dicotomía aparentemente montada sobre presencialidad, derecho a la educación, por un grupo de personas que están convencidas de eso. Pero por otra parte me parece que nos encontramos en un momento muy complicado de la pandemia, porque me parece que no podemos perder el hilo de que estamos en una pandemia, donde estamos en una segunda ola, donde los casos han subido de una manera exponencial y donde se sostiene permanentemente una confusión, algo que nos mantiene en esta cuestión binaria, ¿no? De una cosa u otra, River o Boca, presencialidad o virtualidad, con esto de que los niños o las infancias hayan perdido un año de escuela. En realidad lo que han perdido fue un año de ir a la escuela de manera presencial, porque lo que no podemos dejar de mencionar es que como han podido, tuvieron clases virtuales, donde muchas docentes y docentes varones no sabían cómo se implementaba una clase, ¿no? De esa forma. Hicieron todo lo posible usando recursos propios para poder llevarlas adelante. Y tampoco se puede dejar de mencionar que la pandemia a nivel mundial lo que puso en evidencia es la desigualdad social que nos atraviesa a todos.
No es solamente una cuestión de Argentina, pero tampoco podemos dejar de pensar que viviendo en Argentina, viviendo en un país del tercer mundo y viviendo en un país que ya tenemos un porcentaje de pobreza estructural alto, y después de años de un gobierno que realmente nos ha hecho mucho daño a nivel económico, a nivel subjetivo, muchas personas han perdido su empleo, las tarifas han quedado dolarizadas, hemos contraído una deuda a muchos años que realmente es impagable. Se ha logrado en 4 años lo que no había logrado la dictadura. Muy triste, ¿no? Entonces, frente a todo esto, nos encontramos hoy ante el debate sobre la presencialidad de las clases. Hoy me parece que estamos en una instancia mucho más complicada porque está saturado el sistema de salud privado y el sistema de salud pública está en una ocupación altísima, donde realmente el personal está cansado porque ya viene atravesando un año de pandemia y esto está cada vez peor. El personal de enfermería, que es el que más pone el cuerpo, está muy cansado y hay muchas renuncias y falta de personal. Los médicos, los terapistas, los intensivistas están cansados y realmente ellos están pidiendo que por favor se frene con la circulación del virus. En este momento lo único que frena la circulación del virus es quedarse en casa y que haya medidas restrictivas, porque nuestra sociedad, frente a este discurso, ¿no?, del encierro planteado por un gobierno que era para el cuidado de la salud y para mejorar y reforzar un sistema de salud que estaba en malas condiciones, donde un ministerio pasó a ser secretaría, y bueno, hubo que adecuar hospitales, inventar camas donde no las había, y ahora están con una ocupación muy alta. Hay que frenar el virus, y la manera de frenar el virus es, vuelvo a reiterarlo, me parece que hay que tener las escuelas cerradas por un tiempo, que no quiere decir que los chicos no tengan clase, tendrán clases virtuales, no será lo mejor, no será lo mejor. Hay quienes efectivamente van a tener más dificultades, hay quienes, uno en este tiempo no escuchamos a muchas personas pidiendo por que los chicos tengan las condiciones para tener una computadora en su casa para poder conectarse, que tengan la conectividad que hace falta, que los docentes tengan los insumos para que puedan brindar estas clases y no sean de la conectividad de su bolsillo, ¿no?, pagando internet o lo que fuere. Y hay chicos que efectivamente tienen datos y bueno, y no pueden acceder a lo virtual, pero bueno, tienen que tener alguna manera de tener, tienen materiales por escrito, bueno, se le puede buscar la vuelta, se le tiene que encontrar la vuelta, porque bueno, estamos en un momento que es la vida o la muerte, y nosotros estamos a favor de la vida. Hoy Laura Alonso hizo una denuncia diciendo de que los padres que no quieren las clases presenciales tenemos secuestrados a nuestros hijos, y en realidad los papás y mamás que no queremos mandar a los chicos al colegio es porque tenemos miedo que se contagien, no queremos que se enfermen, no queremos que tengan virus y no queremos que contagien ni a sus mamás, a sus papás, ni a sus seres queridos. Ese es el tema. Esto es prácticamente como estar en una guerra y hay que tratar de sobrevivir y salir sanos de la mejor manera posible. Entonces, realmente me parece que hoy el tema es si cuidamos la vida, nos quedamos en casa. Hay una parte de la sociedad que tiene que hacer sacrificios increíbles porque no tienen un trabajo estable, tienen trabajos precarios y tienen que salir a la calle a ganarse el mango, porque tampoco hay plata para repartir. Ese es el otro problema. Si estuviéramos en el primer mundo sería fantástico. Pero bueno, tenemos limitaciones. Pero lo que no ayuda, porque digo, no se contagian en las escuelas, no se contagian en los bares, no se contagian en los restaurantes, en todas estas cosas que están abiertas, en algún lugar alguien se contagió
alguien entraron las nuevas cepas que son más contagiosas que las otras. Entonces, bueno, hay un comportamiento social que impide que nos quedemos en casa, que nos cuidemos, que no nos encontremos, que no hagamos reuniones familiares, que no hagamos reuniones de amigos, que no compartamos cosas. Es difícil porque estar encerrados tiene un montón de implicancias en nuestra subjetividad. A nadie le gusta estar encerrado, pero me parece que tenemos que primar la vida por sobre la muerte, porque después de la muerte nos van a decir que este gobierno fue el que hizo un mal uso y un mal manejo de la pandemia. Tanto como quieren denunciar negociados, porque otra de las cosas que se hacen es todo el tiempo judicializar las cosas y demorar las acciones de gobierno. Y la verdad que es muy difícil, pero bueno, tenemos que seguir luchándola, tenemos que sobrevivir y tenemos que seguir vivos. Entonces, es la vida ante la muerte, y sin derecho a la salud no hay educación posible. Si el cuerpo no está vivo y no está sano, no hay posibilidades de ir a la escuela. Gracias. Escuchábamos entonces la opinión de Fernanda Estrático, psicoanalista de Luján, abordando el debate con respecto a la presencialidad y cómo se ha convertido en una herramienta para Juntos por el Cambio, para presionar al gobierno nacional. Y apelando un poco al retorno de una lógica del pensamiento del mejor sentido común, ¿no? De decir, bueno, hay cuestiones que son básicas de entender y de explicar, pero que en estos momentos con el oportunismo político de algunos sectores quedan como retorcidas algunas cuestiones básicas, como la necesidad de frenar la circulación del virus para pensar en justamente no ir irremediablemente hacia el colapso sanitario o escenarios de tragedia que no queremos ver. Es lo que buscan, la hipótesis, el escenario que busca Juntos por el Cambio. Y cuando decimos Juntos por el Cambio es todo, porque no hay halcones y palomas, no hay un Rodríguez Larreta bueno y un Macri que lo presiona. Entendemos nosotros por lo menos que Juntos por el Cambio es una sola cosa, que en el llegado el momento, cuando se defina, cuando se corte el bacalao en las elecciones, la boleta de Juntos por el Cambio va a ser toda una, y que su escenario al que apuestan es al colapso sanitario, es a poder tirarle la crisis y la gestión de la pandemia en contra al gobierno, a poder decir, finalmente fracasó, finalmente, bueno, se dio el peor escenario para los argentinos. Con relación al audio que vamos a escuchar ahora de Marcelo Arias, un docente, miembro del Movimiento de Participación Popular, que nos hicieron llegar un escrito, un repudio, quería resaltar este párrafo. Voy a leer. Es necesario recordar que durante los 4 años de gestión de Cambiemos, año tras año, el presupuesto educativo fue recortado y subejecutado, cayendo la inversión educativa del 6,1% del PBI de 2015 al 4,8% de 2019. En este marco, se canceló el Plan Conectar Igualdad, se redujo en 56% el financiamiento al INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, se redujo el Plan Progresar un 59% y se recortó un 16% en educación superior universitaria. Particularmente en la provincia de Buenos Aires se cerraron 32 escuelas, institutos terciarios, escuelas rurales y escuelas de islas, se fusionaron cursos y se redujeron los cupos de los comedores escolares. Más de 300 obras de escuelas que estaban próximas a finalizar se detuvieron sin justificación alguna. Esos son algunos números de lo que comentábamos recién y lo que comentaba Fernanda en su audio. Un sector que no se puede arrogar hoy la preocupación por la educación, por la salud. Cuando fueron gobierno recortaron, ajustaron estos sectores. Y que además, digamos, no mostraron ni el mínimo interés cuando justamente hubo suspensión de clases, ni siquiera virtualidad, ¿no? Sino suspensión de clase por medidas de lucha en Moreno después de la explosión que se llevó la vida de Sandra y Rubén hace ya 2 años, casi 3 años. Bueno, ahí no, digamos,
en Moreno fue realmente un cimbronazo muy grande, una lucha docente enorme, con carpa, digamos, con suspensión de clases, justamente reclamando no solo justicia por ese hecho, sino condiciones edilicias para llevar adelante la educación, y desde los oficialismos en ese momento, del que participaban todos los que venimos nombrando y que hoy se rasgan las vestiduras por la presencialidad, no hubo siquiera una muestra de respeto hacia la familia de las víctimas. Eso, vamos a escuchar el audio que nos enviaba Marcelo Arias a solicitud nuestra, donde está, bueno, opiniones, debates que queremos de la comunidad lujanense sobre esta realidad que nos está atravesando. Ya venimos. Soy Marcelo Arias, profesor de Historia, recibido en la Universidad Nacional de Luján. Trabajo como docente en 4 escuelas de nuestro distrito. Integro el movimiento de participación popular. En relación a ciertos acontecimientos surgidos esta semana y teniendo en cuenta las medidas que tomó el gobierno nacional con respecto a la pandemia, medidas tendientes a la restricción de la circulación para bajar los contagios. Todos sabemos que tenemos entre 20.000 y 30.000 contagios diarios y que el viernes pasado y el jueves pasado, para ser más exactos, fallecieron 1.000 personas en 2 días. Se ha incrementado el nivel de mortalidad y el nivel de contagios, ¿no? En este contexto, el gobierno nacional decidió tomar medidas restrictivas, como dije, para frenar la circulación, y una de esas medidas está relacionada con la educación. Estábamos con la presencialidad, trabajando con la presencialidad, y regresamos a la virtualidad. A partir de esa medida tomada por el gobierno nacional, Juntos por el Cambio, encabezado por Larreta, realizó cierta desobediencia y la judicialización de la medida restrictiva en relación a la educación. Esa misma medida se replicó acá en la localidad de Luján, cuando un grupo de concejalas realizó la presentación de un recurso de amparo para el regreso de la presencialidad a clase. Pero lo primero que debo decir, y no puedo dejar de decirlo, es que a Juntos por el Cambio nunca le importó la educación. Y voy a dar una serie de datos que de alguna manera ilustran esta situación. El presupuesto nacional con respecto a educación es del 6,1% del PBI. Desde el 2015 al 2019 ejecutaron ese presupuesto y solo utilizaron un 4,8%. Otro aspecto es la cancelación del Plan Conectar Igualdad. También se redujo el Plan Progresar en un 59% y se recortó en un 16% el financiamiento a la educación superior universitaria. Otro dato es que se redujo en un 56% el financiamiento del INET. ¿Qué es el INET? El Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Dentro de este marco de medidas se cerraron escuelas rurales, escuelas islas, se cerraron cursos de escuelas terciarias, se redujo el cupo de los comedores y nunca supimos a nivel local qué es lo que sucedió con el Fondo de Financiamiento Ejecutivo que Nación le entregaba a la localidad de Luján anualmente. Se presentaron pedidos de informes al intendente Luciani, al ex intendente Luciani, de los cuales nunca se recibió ningún informe, nunca hubo una devolución a dónde fueron a parar esos fondos. También en el Consejo Deliberante se reglamentó un grupo de padres junto con los concejales para realizar una tarea revisora de esos fondos, a la cual el ex intendente Luciani vetó, ¿no? En este marco de oportunismo político,
Juntos por el Cambio a nivel nacional y local pide por la presencialidad a las aulas de los niños, jóvenes y adultos, a costa de la salud de estos niños, de estos jóvenes y estos adultos. Nosotros creemos que el rol de la oposición en estos momentos es un posicionamiento netamente de confrontación, ¿no? De radicalización y de intentar diferenciarse de alguna manera de forma constante con las medidas sanitarias, educativas y económicas que ha tomado el gobierno nacional. Sabemos que es una actitud mezquina. Desde nuestro espacio repudiamos esa mezquindad, repudiamos esa situación de tratar de sacar un rédito político de una crisis sanitaria donde sabemos que perdemos todos, ¿no? Una crisis sanitaria que no se logra resolver por un montón de situaciones. Es una paradoja que Juntos por el Cambio encabece esta desobediencia y judicialización de las medidas, cuando en la ciudad de Buenos Aires sus índices no son los mejores. Tiene la mayor cantidad de contagios cada 100.000 habitantes y la mayor cantidad de muertos cada 1 millón de habitantes. Es una pena que este espacio político no observe tampoco las medidas de restricción que han tomado los países vecinos. Paraguay, Chile, Uruguay, en estos momentos tienen clases virtuales. También lo ha hecho Europa y también lo ha hecho Israel en 3 oportunidades. Es una pena que se intente sacar rédito de una situación tan caótica, ¿no? De colapso sanitario. En relación a cómo observamos la realidad educativa en Luján, y el panorama no es fácil, también hay que decirlo, porque observamos que la presencialidad, el regreso a clases no se ha dado en todas las escuelas, porque los edificios ante esta crisis sanitaria no han estado preparados, no se ha trabajado, ¿no? En estos momentos también se observa que hay un montón de obras, hay varias obras en escuelas, ¿no? Para el retorno seguro a clases. Pero bueno, se está intentando de alguna manera tomar ciertas medidas para que los niños puedan regresar y los adultos a clases de forma presencial en el momento que haya que volver. El gobierno nacional lo que intenta es administrar la crisis de la mejor manera, con los recursos que tiene, que no son muchos, pero administrarlo y organizar y privilegiar el derecho a la vida y el derecho a la salud. Nosotros privilegiamos el derecho a la vida y la salud y el derecho a la educación, pero con garantías y condiciones para los niños, jóvenes y adultos.